En el siguiente video tutorial se mostrará cómo realizar recibos de ingreso de facturas que son a crédito. Para ello vamos a menú Nimbo RP, vamos al módulo de ingresos y seleccionamos el menú de recibos de ingresos. Para poder primeramente realizar los recibos de ingresos, la caja tiene que estar aperturada, es decir, tiene que haber un cuadro aperturado para poder hacerlo. Entonces luego de ello pasamos aquí a recibo de ingreso. Actualmente hay los siguientes filtros para buscar información de los recibos de ingresos que se han creado. Número de recibo manual si se digita manualmente, número de talonario, nombre del cliente, número de referencia, el número de cuadre, un rango de fecha, la caja o el cajero, el monto del recibo, el estado, que puede ser activo, anulado, todos, y el vendedor. Entonces, para iniciar, damos clic aquí a recibo de ventas a crédito. Entonces, aquí tiene que ya estar el cajero, que eso es con la apertura del cuadro, o sea, la apertura de la caja. Aquí aparece la caja que tiene asignada ese cajero en el perfil en el que se encuentra ingresado. Entonces, aquí se puede seleccionar el tipo de recibo, que puede ser recibo, recibo de ingreso o recibo de ingreso cheque devuelto. Entonces, aquí vamos a trabajar con recibo de ingreso. Entonces, eso es importante seleccionar la forma de pago, puesto que hay facturas de diferentes monedas, por ejemplo, pesos, dólares o euros, que se pueden pagar con la misma moneda o con una distinta. Entonces, aquí uno selecciona, por ejemplo, si son facturas de pesos que se van a pagar con pesos, facturas de pesos que se van a pagar con dólares, facturas de dólares que se van a pagar con pesos o factura de dólares con dólares, facturas de pesos que se van a pagar con euros, factura de euros con pesos o factura de euros con euros. Entonces, por ejemplo, en el caso de que sea factura de dólares con pesos, se selecciona esta opción. Entonces, luego aquí lo que se procede es a buscar el cliente. Hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, el sistema, si el cliente no tiene este tipo de factura, por ejemplo en dólares, al momento de buscar el cliente aquí no van a aparecer, porque van a aparecer es por el tipo de moneda con el que se busque la forma de pago en ese caso. Por ejemplo, aquí vamos a buscar el cliente que es Avatar Tech. Se puede buscar por el nombre o por el código del cliente o por la referencia. Entonces aquí seleccionamos a Avatar Tech y van a aparecer aquí abajo las facturas que están pendientes. Entonces aquí, si se tiene esta opción, se puede elegir el vendedor, quien lo realizó. Si se maneja a comisión del cobrador, aquí se selecciona a quién le corresponde esa comisión. Si ese recibo de ingresos se asocia a un proyecto, aquí se puede seleccionar el proyecto. También, si está la opción de digitar manualmente el número de recibo, aquí se tendría que colocar manualmente. Ahora mismo el sistema lo está poniendo de manera automática. Se puede seleccionar aquí la fecha de ingreso si el usuario tiene ese permiso, de lo contrario aquí lo trae automático el sistema. Entonces aquí es importante poner el total que se está cobrando de las facturas, de las facturas que están pendientes que el cliente va a pagar. Si lleva un porcentaje de descuento, aquí se coloca ese porcentaje, pero cabe destacar que hay una opción de aquí, aplicar descuento mínimo, que lo hace el sistema por un rango de fecha. Eso lo mostraremos más adelante. Entonces, si hay notas de crédito pendientes por aplicar, uno le da clic a esta opción, aplicar notas de crédito. Entonces, aquí, por ejemplo, viene el cliente y aparecen las notas de créditos que están pendientes por aplicar, que vienen, por ejemplo, de diferentes orígenes, que se pueden ser de la web, del portal móvil. Entonces, uno lo que hace es que lo selecciona, aquí la nota de crédito aplicar, y lo carga aquí a la factura y le da a aplicar Enter en ese caso. Entonces, también es importante de que, por ejemplo, si el cliente va a tener un porcentaje mayor de descuento, lo que tiene asignado, ya sea, por ejemplo, como cliente, el porcentaje de descuento al momento de hacer los recibos de ingreso, hay una opción aquí de solicitar token para aplicar descuento. Entonces, esa solicitud del token va a pasar aquí al módulo de cuentas por cobrar. Entonces, la persona autorizada va a determinar el valor
o el porcentaje de descuento que va a aplicar el cliente. Entonces cuando lo haga simplemente se le da aquí a refrescar para que pase la información en esta parte. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a aplicar un pago, por ejemplo, a esta última factura. También si se van a aplicar a todas, aquí se le da esta opción, aplicar todas. Y ahí se aplica aquí a todas las facturas en ese caso. Pero como no será de esa manera, simplemente lo que tenemos que hacer es borrar los valores que el sistema agregó aquí de abono crédito, abono y TEVIS, porque nada más serán en la última que vamos a aplicar el pago en ese caso. Aquí también está la opción de con este enlace poder ir a la factura que se está pagando y ver los datos generales o los detalles o algún anexo de seguridad que se tenga. Entonces, por ejemplo, en este caso, también hay que desmarcar esta opción aquí porque no se va a aplicar el balance. Entonces, aquí se puede ver la fecha de la factura, el tipo de factura, el número, el NSF, la moneda, que como es dólares con pesos, aquí aparece esa moneda, el monto de la factura, es decir, el monto bruto, el ITEVIS, aquí el balance de ITEVIS, las notas de crédito que se le hayan aplicado y el balance actual que tiene esa factura. Entonces, aquí en abono crédito, abono ITEVIS, es que se va a colocar, en el caso de que no se pague la factura completa, cuánto se está cobrando del monto bruto y de ITEVIS de manera separada. Y si lleva un descuento, aquí se digita el porcentaje. Entonces también hay una opción aquí que se llama aplicar descuento mínimo, que aquí yo lo pongo por un rango de fecha y le coloco aquí el porcentaje a aplicar. Si esto aplica descuento mínimo grupo, que es los grupos de facturación que se crean en el módulo de inventario, uno le da clic aquí y le da a seleccionar y ahí se aplica el descuento en ese rango de fecha. Si se va a cambiar, simplemente hay que colocar el porcentaje aquí de lo que se le va a descontar al cliente. También es importante ver que si, por ejemplo, el cliente hizo retención de ITEVIS o de impuesto sobre la renta, aquí uno selecciona el porcentaje de retención que hizo y las cuentas de tipo de retención ya están configuradas aquí en esta parte para poder aplicar la retención contablemente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Hay que calcular, como en este caso, se está trabajando en dólares, una factura y se va a recibir el pago en peso. En ese caso, hay que calcular el valor. Por ejemplo, la factura tiene un balance actual de 40.54 por 57.50, por ejemplo, la tasa. Entonces, el monto que yo cobré del cliente fueron 2.331.05 pesos. Entonces aquí pongo la tasa de cambio que se utilizó para hacer el cálculo, que es, por ejemplo, 57.50. Entonces lo que se procede es que como el cliente me pagó el monto completo, que le damos a aplicar balance aquí. Entonces aquí vemos que no hay ninguna diferencia entre el monto a aplicar y las facturas aplicadas. Lo que falta llenar es esta parte aquí, que es la forma de pago. Entonces aquí se selecciona, por ejemplo, el tipo de pago, si fue en efectivo, tarjeta, cheque, transferencia o orden de pago. Por ejemplo, si fue por cheque, el sistema lo que me va a pedir es el monto, el banco, el número de cheque. Si es por tarjeta, por ejemplo, se pone de manera obligatoria el banco, el monto, el número de tarjeta o el tipo de tarjeta, la referencia. También, por ejemplo, si es orden de pago, me pide el banco, el monto, el número de cheque. Entonces hay que tener en cuenta que dependiendo de cómo el cliente me haga el pago, aquí hay campos que son obligatorios para llenar. También, por ejemplo, si recibí varias formas de pago, aquí uno puede colocar, por ejemplo, efectivo, 1,000 pesos, por ejemplo, a esa misma fecha, y luego colocar, por ejemplo, transferencia, los 1,331.05 que son restantes, y ahí se coloca esa parte que tiene que cuadrar aquí lo de la forma de pago con el total cobrado. Si se quiere editar esta información, simplemente se le da clic aquí y se cambia. Por ejemplo, no fue por transferencia, fue por cheque. Entonces colocamos el banco aquí y el número de cheque, por ejemplo, y le damos a actualizar detalle. Esta parte aquí de
los conceptos no son obligatorios, son campos opcionales, si se quieren llenar o no. Entonces, si no aplica, o sea, si es con una misma moneda que se va a efectuar el pago, no necesariamente hay que colocar la tasa, si es, por ejemplo, de pesos en pesos. Entonces, simplemente lo que habrá que llenar en ese caso sería el total cobrado y aplicarlo a la factura aquí y ese mismo valor colocarlo en la forma de pago. Y es importante que esto de valor cobrado, como las facturas aplicadas y el total de la forma de pago, cuadren, porque de lo contrario el sistema no va a permitir salvar el recibo de ingreso. Por ejemplo, en ese caso, se le da a salvar y ahí está listo el recibo de ingreso del cliente. Entonces, por ejemplo, el sistema ya con ese recibo de ingreso, si pasamos nuevamente a aquí, podemos visualizar, estamos aquí en el módulo de recibo de ingreso. Entonces, en ese menú específicamente aquí vemos los datos del recibo. Si queremos editar, le podemos dar aquí a este botón, pero no se puede modificar, por ejemplo, el monto. Son cosas básicas que se pueden modificar, pero no, por ejemplo, el monto, la fecha, el número de recibo, la forma de pago si se podría actualizar. Entonces, luego de ello, simplemente se actualiza la información. Si se quiere visualizar el recibo, se da clic aquí. Si se anula, también aquí. Si, por ejemplo, se hizo un depósito no identificado en el módulo de bancos, luego se hizo el recibo de ingreso y se quiere aplicar ese recibo de ingreso con ese depósito no identificado, se da clic aquí, aplicar depósito. Si se quiere anular la aplicación, se da clic aquí. Si se hizo un ingreso de anticipo, se puede cambiar el cliente en este botón. Aquí podemos imprimir el recibo y si se quiere imprimir la aplicación, se da clic aquí. Entonces, estas son las opciones que tenemos aquí en el módulo de recibo de ingresos. Gracias.